Buenos días, ¿cómo están? Es lindo reunirnos, es lindo ser cantidad, nos importa mucho más que la cantidad, es lindo ser muchos. Estamos cercanos a una fecha, especial. En realidad no es que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, sino que simplemente por una cuestión de sincretismo comenzó a festejarse en esa época. De todos modos, para nosotros lo importante es celebrar a nuestro Señor, ¿sí? Eso es lo importante. Y más allá de que muchos se pelean por la fecha y es motivo de división y discusión para gran parte del cristianismo, no es lo más importante cuándo fue. Lo más importante es tener un motivo más o una excusa más o una situación más en la cual podemos celebrar esto. En la Navidad, pensando en el cumplimiento, pensando en el nacimiento, Navidad significa nacimiento, pensando en nacimiento, Navidad significa un cumplimiento de una profecía, cumplimiento de algo que el Señor había prometido. ¿Qué había prometido el Señor? El Señor había prometido un Mesías. Mesías en hebreo significa simplemente ungido, ¿sí? En griego se dice Cristo, en hebreo se dice Mesías, pero es una persona ungida, elegida, capacitada para una función especial. Una persona levantada por Dios para restaurar, aunque sea una parte del diseño original de Dios. Dios, al ver el diseño original, cuando creó todo, dijo, esto es bueno. Y Él fue levantando personas con esa función de restaurar, aunque sea una parte del diseño original. Y, y ungidos o mesías, hay varios, profetas, sacerdotes, reyes, eran ungidos. Técnicamente eran de alguna manera mesías, pequeños mesías. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a ver cómo se desarrolla la historia de esta promesa. Vamos a ir a Génesis 3:15, donde está aquello que se le dice protoevangelio o evangelio primitivo, Génesis 3:15. Luego de caer en pecado, Dios habla a Adán y Dios habla a la serpiente. Y es increíble que esta primera figura del evangelio haya sido a la serpiente. Dice Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y acá está esta primer promesa, que es una profecía, obviamente. Cuando Dios promete, está profetizando, está diciendo que algo se va a cumplir. Pero esto sucede más o menos para los conservadores en el año 4004 a.C., o sea, hace más de 6000 años. Y comienza la esperanza de destrucción del enemigo y su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del obrar del enemigo? ¿Cuál es la consecuencia del obrar del humano? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. En Romanos 6:23 se nos dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y tenemos tres aspectos, por lo menos, de la muerte. Tenemos la muerte física, que es la biológica, es cuando la parte inmaterial se separa de la parte material de nosotros. Y en otro sentido es lo que nos está pasando a todos en este mismo momento. Estamos muriendo de a poquito. Finalmente va a terminar este proceso, estamos muriendo. Eso es consecuencia del pecado en general. También la parte espiritual, enemistar tu vida con Dios. Quedas enemistado con Dios, eso es muerte también espiritual. Y por otro lado está la muerte eterna, ¿sí? La muerte eterna es la que es para siempre, luego del juicio en el infierno, para siempre, separado de Dios, para siempre, sin posibilidad de reconciliación, enemistad eterna. Y vemos que acá Dios le promete indirectamente a la gente, pero se lo dice la serpiente, le dice, voy a poner enemistad y voy a destruir lo que vos hiciste. Va a salir alguien de la mujer, va a venir un descendiente de Eva que va a destruir lo tuyo, que va a destruir la muerte, va a destruir esa consecuencia del pecado. Y vamos a verlo como un álbum de figuritas a la promesa del Mesías. Tenemos acá
la primer figurita, tiene que ser descendiente de Eva, tiene que ser de la simiente de la mujer. No puede ser un ángel, ni tampoco puede ser un animal. El Mesías prometido, el gran libertador, aquel que destruiría a la muerte, tenía que ser un hombre, hijo de una mujer. Y comienzan a pasar las generaciones, ¿sí? Las generaciones. Pasa Adán, pasa Caín. ¿Habrá sido Caín el de la promesa? No, vimos lo que hizo con su hermano, con Abel. Entonces Caín no podía ser porque mató, y Abel no podía ser porque murió. Aparece Set, que era muy parecido a Adán, y tampoco fue. Aparece Enos, aparece Cainán, aparece Mahalaleel, un nombre raro. Aparece Jared, Enoc, que camina con Dios, pero tampoco era. Aparece Matusalén, que prácticamente muere ahí emparejado con el diluvio. Muy viejo, muy lleno de años. Pero Matusalén tiene un hijo que todavía está esperando la promesa. Este hijo se llama Lamec. Hay dos Lamec. Hay uno de la rama de Caín y está este Lamec. Y Lamec todavía está esperando la promesa. Lo que quiero señalar es que la gente siempre estuvo esperando la promesa de este libertador de las obras del enemigo, este libertador del pecado, este libertador de la muerte. Y ya estamos en la 10ª generación y está Lamec. Y fíjate lo que dice en Génesis 5:29, hablando de Lamec. Y le puso por nombre, dice Génesis 5:29, le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Ven? Lamec pensaba que su hijo Noé era el de la promesa, tenía esa esperanza, dice, este nos va a dar descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Recordemos que Dios maldice la tierra y maldice al hombre, no con el trabajo, sino con una manera de trabajar. Dice, te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, la tierra te va a producir espinas, va a ser trabajoso para vos conseguir tu alimento, va a ser difícil. Y hasta el día de hoy todo trabajo honrado, honesto, es difícil. Y cuando Lamec va a tener a un hijo, dice, este debe ser el que va a traer el descanso. ¿Pero era Noé? No era Noé. ¿Chiste fácil? No es Noé. Y Noé aparece en el año 2300 más o menos antes de Cristo y es usado para preservar a la especie humana. Y vemos cómo a pesar de ser una persona piadosa, temerosa de Dios, al final de sus días se emborracha. No puede ser ese Mesías. Y en 1470, 1500 antes de Cristo aparece otra persona más, José. A José, ya sabemos su historia, pero José queda a cargo del imperio más grande del mundo en esa época. Es llamado Safnat Panea. Safnat Panea significa Señor de la tierra, revelador de misterios, dador de la vida. Pero no era José tampoco. No era José. A pesar de tener todos estos títulos, no era José. Y pasan los años y Jacob bendice a Judá, ¿sí? Jacob bendice a Judá. Y fíjate en Génesis 49, vamos a leer del 8 al 10. Y vemos esta bendición de Jacob sobre Judá. Y vamos viendo cómo se desarrolla parte de la promesa de un Mesías, de un restaurador, de alguien que haría una obra para restaurar el diseño original de Dios. Dice Génesis 49, 8 al 10, mostrándonos la profecía de Jacob, la bendición de Jacob sobre Judá. Dice, a ti Judá te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre, cachorro de leones Judá, de la presa, hijo mío, has subido, se agazapa, se echa como el león o como leona, ¿quién lo despertará? Y acá hay algo muy importante, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Fíjense que hay una profecía sobre Judá, pero no es a Judá en persona, sino que es una descendiente. Dice, a vos te va a ser dada la obediencia de los pueblos. No importaba la clase económica, la clase social, no importaba el color de piel, el idioma.
Todos un día iban a ofrecerle obediencia a este descendiente de Judá. Aparece en el año 1400, o sea, más o menos 100 años después, 1400 antes de Jesús, un gran libertador. Comentó algo con su nombre hasta el día de hoy, ¿sí? Este libertador se llama Moisés. Que el canastito donde ponemos los bebés le decimos Moisés, porque Moisés cuando nació, bajo un edicto del faraón, estaba con riesgo de morir. El faraón dijo, maten a todos los bebés. Y sus padres por la fe lo pusieron en un canastito en el agua y se lo llevó el río hasta donde se estaba bañando la hija del faraón y termina Moisés siendo el nieto del faraón. Pero fíjense la trascendencia, ¿será este el gran libertador? Él es un gran libertador, tiene padres con mucha fe, es el nieto adoptivo del faraón, los libra de la esclavitud, Dios los usa para eso, es un líder, los guía hasta la tierra prometida. Dios obra a través de él habla con Dios, se encuentra frente al Mar Rojo, habla con Dios y Dios dice marchen y Dios abre el Mar Rojo. Los israelitas se quejan porque no tienen comida, Moisés habla con Dios y aparecen codornices. Tienen hambre y aparece el maná. Tienen sed y por lo menos 2 veces saca agua de la piedra. Y hay señales. Sube al monte a hablar con Dios y vuelve tan resplandeciente que la gente tiene que tapar su rostro para poder entablar un contacto con él. ¿Será este el libertador? No, porque no tiene una figurita. Es de la tribu de Leví, no es de la tribu de Judá. Pero la gente le pregunta a Moisés, che, Moisés, y ahora que vos ya estás grande y viste cómo son las cosas, me parece que ya estás pronto para irte. Tenés 120 años, Moisés. Estás medio grandecito. ¿Quién nos va a liberar? ¿Quién va a ser nuestro libertador? Y fíjense en Deuteronomio 18:15, lo que Moisés profetiza. Deuteronomio 18:15. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. O sea, ya sabemos que tiene que ser hijo de Eva, descendiente de Eva, tiene que ser descendiente de Judá, tiene que ser israelita, obviamente, porque es descendiente de Judá, pero también tiene que ser profeta. Profeta. Moisés tampoco era, a pesar de ser tan gran libertador, Moisés tampoco era el Mesías prometido. No era ese destructor de las obras de la serpiente, no lo era. Y aunque no siempre quede claro, siempre hay un remanente fiel, siempre hubo en toda la historia del pueblo de Dios gente esperando por estas promesas, por estas profecías, esperando. Ya han pasado casi 3000 años desde lo que Dios le dijo a Eva. Y vamos al 1200 antes de Cristo, más o menos. Y en Jueces 13:2 hay otra cosa también. Jueces 13:2. Vamos a leer Jueces 13:2 y 3. Dice, había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Imagínate el cuchicheo de las viejas ese día. Hoy no sabe la esposa de Manoa, quedó embarazada la vieja. La que era estéril, quedó embarazada. Ah, Manoa, mirá, dejó embarazada a su esposa. Imagínense los comentarios que debe haber habido en ese momento. Ustedes tienen que imaginar cada vez que pasa una situación de estas, cómo lo vive el pueblo en general. Imagínense antes, en la imagen de Moisés, viendo los viejos hablando y diciendo, yo estuve ese día en el cual Dios abrió el Mar Rojo. ¿Cómo no va a ser Moisés el libertador? Yo estuve ese día en el cual tuvimos hambre y Dios trajo codornices.
o perdices, ahora se mezclaron las dos, trajo comida para que nosotros comiéramos. Yo estuve ese día en el cual Moisés golpeó la roca y salió agua de la roca. Ustedes vean las expectativas y acá también, mirá, la estéril ha quedado embarazada. Se le apareció un ángel a anunciar este nacimiento. Esto es magnífico, maravilloso. Este niño debe ser el Mesías. Pero hay una pista ahí en el Jueces 13:2. ¿De qué familia era? De la tribu de Dan. Y no podía ser. Quizá alguno habrá dicho, bueno, lo de Judá será para otro momento. Pero, ¿a quién de ustedes lo anunció un ángel? A nadie. Entonces quizás alguno habrá dicho, bueno, quizá no era de la tribu de Judá, quizá escucharon mal, o puede ser de Dan también, ya que son primos, ya que están ahí nomás, son parientes. Quizá este es el Mesías. Pero vemos cómo Sansón, con un chiste fácil de nuevo, es medio sonzón, y a pesar de tener ese nacimiento especial de una mujer estéril, es mujeriego, es violento, es esclavo de su corazón. Imaginemos al pueblo de Dios, a la parte que servía, que seguía a Dios, que amaba a Dios, preguntándose, Señor, ¿cuándo vendrá esa persona por la cual seremos libres de nuestro pecado? ¿Cuándo vendrá esa persona a través de la cual seremos libres de nuestro pecado y de todas las consecuencias del pecado, incluso la muerte? ¿Cuándo vendrá esa persona, ese restaurador, ese libertador? ¿Cuándo vendrá, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que ser esclavo de mi pecado? ¿Hasta cuándo no puedo decirle que no a mi pecado? ¿Hasta cuándo vamos a vivir como hemos vivido desde Adán para acá? Señor, ¿hasta cuándo? Gente sufriendo por su pecado. Y llegamos, pasan los siglos, y llegamos a una persona que la Biblia describe como muy linda. Mira que para que la Biblia diga que era linda, debe ser linda la persona esta. Muy linda. Dice que la gente lo veía y decía, qué lindo muchacho este. Además tenía un currículum terrible. Su currículum era, si se podía presentar, era, hola, soy David, cazador de leones, osos y gigantes también en los tiempos libres. Este es el libertador. Es fachero. ¿De qué tribu sos, nene? De la tribu de Judá. Es este. ¿Qué hiciste qué? Sí, cuando era chiquito, pero cuando era chiquito nomás, mataba a algunos leones, a algunos osos, pero después de más grande, mi tema fueron los gigantes. Este tiene que ser. ¿Cómo no va a ser este? Y pasa el tiempo, y él consolida el imperio de Israel, él consolida la nación israelita. Ya no es Egipto la potencia mundial. A través de David se va consolidando Israel como una potencia mundial que gobierna casi toda la tierra conocida. Y la gente comienza a pensar, ¿será este el Mesías? ¿Fuiste ungido? Sí. ¿De qué tribu sos? De Judá. La gente lo ve como aquel que debe ser. Hijo de Eva, es salmista, descendiente de Judá. Pero luego vemos cómo siguen los años y él termina siendo un adúltero, homicida, y por su pecado, su familia nunca más vuelve a ser restaurada. Su pecado sexual trae tanto desastre en su familia y no hay más restauración. Entonces este no podía ser. Sin embargo, fíjense lo que dice 2 de Samuel 7, 8 al 16. 2 de Samuel 7, 8 al 16. Segundo de Samuel 7, 8 al 16. Natán, un verdadero profeta de los valientes y de los espirituales, uno verdadero, va a hablar a David de parte de Dios y dice esto: ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra.
Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados lo aflijan más como antes, desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. ¿Saben que acá casa se refiere a dinastía, sí? El Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, imagínate el siervo de David que estaba ahí en el lugar donde, probablemente el palacio, el lugar donde Natán estaba profetizando con David. Ese siervo piadoso que debe haber estado esperando, bueno, debe ser David y ahora el Señor lo restaura. Y este es el gran libertador, nos consolidó como naciones de la tribu de Judá, ha hecho grandes prodigios en nombre de Dios, tiene fe en Dios, ama a Dios. Pero ahí cuando dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, ya sabes que va a morir. Dice, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quité de delante de mí, de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Y algunos dicen, claro, es Salomón que va a levantar una casa para Dios. Pero dice que el reinado de esta persona iba a ser para siempre. Y además que cuando cometiese iniquidad lo iba a castigar con vara, con azotes. Y a Salomón no le pasó eso. En todos sus pecados, otro chiste fácil, Salomón terminó siendo un Salamón. Hizo todo mal, todo lo que no tenía que hacer lo hizo. Su desesperación, por decirlo de alguna manera, por las mujeres, hizo que su corazón divagara y no fuera fiel a Dios. Pero acá fíjense que dice que su reinado va a ser para siempre, pero el 14 dice que cuando comete iniquidad va a ser castigado por hombres, con vara y con azotes. Y ya hay una figurita más, tiene que ser 2 figuritas más, 3 figuritas más. Tiene que ser descendiente de David, tiene que ser castigado por el pecado y tiene que tener un reinado para siempre. Y pasan los siglos y ya podemos ver en el 750 antes de Jesús, en Isaías 53:5, que Isaías profetiza ahí en Isaías 53:5 acerca del siervo de Dios. Y cómo es una realidad concreta, a pesar de que no ha sucedido, Isaías lo relata en pasado. Dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Acá hay una profecía, 750 años antes de que nazca Jesús. ¿Y cuál es el conflicto con lo que leímos en 2 Samuel? En 2 Samuel dice que cuando cometiese iniquidad iba a ser castigado con vara. Pero fíjense que esto se cumple ¿en quién? En aquel que estamos prefigurando. Este descendiente de David, de Judá, de Eva, iba a ser castigado por los hombres por motivo de la iniquidad que habrá en él. Pero lo particular es que lo que había sobre él no era propio, sino la nuestra. Por culpa de nuestro pecado, este hombre iba a cargar con el pecado. Por eso dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Esto que pasa en un plano espiritual es el cumplimiento de 2 Samuel y el cumplimiento de Isaías 53. Por culpa nuestra, por motivo nuestro, mejor dicho, este descendiente de Eva, de Judá, de David, iba a ser traspasado por nuestras transgresiones, iba a ser molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz iba a caer sobre él, y por sus heridas nosotros íbamos a ser sanados de la enfermedad más grave, la enemistad con Dios.
Y sigue pasando el tiempo, pasan 230 años más y aparecemos en uno de los libros más difíciles de la Biblia. El libro que para mí es peor que Apocalipsis. Es Zacarías. Y ahora por un buen rato voy a escuchar ruido de páginas de la Biblia escuchando, porque hay que encontrar a Zacarías. Nadie predica a Zacarías porque es muy difícil. Es difícil de entender, por eso es difícil de predicar. Pero vamos a ir a Zacarías 6, 11 al 13. Escuche ese ruido de hojas de Biblia. Zacarías 6, 11 al 13. Los que la tienen digital van más rápido. Los más viejitos que lo tienen en papiro o en rollo van más lento. Pero vamos llegando a Zacarías. Acá en Zacarías 6, 11 al 13, y todavía se escuchan páginas, Dios le dice algo a Zacarías. Fíjense qué interesante. Acá en el contexto sabemos que hay un gobernador que es Zorobabel, un profeta que es Zacarías y un sumo sacerdote que es Josué. ¿Alguien sabe qué significa Josué? Dios salva. Sí, Dios salva. Fíjense lo que dice Zacarías 6, 11 al 13. Toma plata y oro, haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y dile: Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Acá podemos pasar de manera inadvertida frente a un detalle. Josué significa Dios salva y es el mismo nombre que Jesús. Fíjense lo que está haciendo Zacarías profetizando 520 años antes de Jesús. Está agarrando a uno que se llama Jesús y le dice: vos sos sumo sacerdote y te pongo en porque viene uno que es igual que vos más adelante, que no solo va a ser sacerdote sino también rey, por eso te corono como rey. ¿Se dan cuenta de la trascendencia de esto? Vendrá una persona que va a reedificar el templo de Dios. Es increíble que 520 años antes del nacimiento de Jesús, un profeta vea a otro que se llama Jesús y le diga: vos sos símbolo de uno que va a venir, vos sos símbolo de uno que todavía no vino, vos sos símbolo de uno que ya va a llegar. Y se llama igual. Y le dice: pero vos sos sumo sacerdote y yo, profetizando el que viene, te corono como rey. El que viene además va a ser rey, no solo sumo sacerdote. O sea que fíjense, tiene que ser hijo de Eva, tiene que ser descendiente de Judá, tiene que ser profeta, tiene que tener la plenitud de los títulos de José, tiene que tener un nacimiento más especial que el de Sansón, tiene que ser descendiente de David, tiene que ser sumo sacerdote y rey, y tiene que ser castigado por el pecado. Y van pasando los años. Y para muchos del pueblo de Dios, puede ser que comiencen a perder las esperanzas porque aparecen los romanos y hacen un desastre en Israel. Antes de ellos aparecieron los griegos, hicieron un desastre peor. Entonces es muy triste porque durante 400 años hay silencio de Dios con respecto a Israel. 400 años en los cuales los griegos hacen atrocidades. Antíoco Epífanes, que toma un cuarto del poder del imperio de Alejandro el Magno, destroza Jerusalén. Desnuda a sus sacerdotes, sacrifica una chancha en el altar, hace cosas terribles y horribles. ¿Habrá quedado gente esperando después de esto? Esperando el cumplimiento de todas estas profecías. El templo está destruido, es reconstruido en el tiempo de Zorobabel, pero no es como el templo anterior, ya no tiene su grandeza terrenal. Pasan 400 años y si uno ve Jerusalén, ve algo horrible. Ve sacerdotes que están acomodados por plata, no les corresponde ser sacerdotes
a Caifás y a todos sus parientes, a Anás. No les corresponde ser sacerdotes. Ves Jerusalén y ves un rey sobre Israel que es Herodes. Pero Herodes es edomita, no tiene por qué reinar. ¿De quién tiene que ser la dinastía que reine? De Judá, de David. Y está Herodes. Entonces, todo el panorama está mal y está todo listo para que terrenalmente alguien diga, Dios no va a cumplir su promesa. Esto fue mentira, hemos sido engañados. Esto no va a poder ser, esto no puede ser. No puede suceder lo que nos dijeron que iba a suceder. Todo el panorama está de manera desfavorable. Por un lado, los corazones, algunos, o gran parte, deben haber estado muy entristecidos por eso. Pero por otro lado, yo me imagino los redoblantes en el cielo esperando porque ya estaba por venir Jesús. Ese que había sido prefigurado, prometido, preilustrado, está por llegar a la tierra. Ese que es el cumplimiento de lo que hemos leído y mucho más, está por llegar a la tierra. Contra todo pronóstico y probabilidades humanas, está por llegar a la tierra. Y algunos todavía esperan en lo que Dios había prometido. Es muy desfavorable el panorama. Y es muy increíble ver que al mismo tiempo está a punto de cumplirse algo muy grande y muchos corazones ya se deben haber enfriado. Y nosotros corremos ese riesgo porque estamos esperando el regreso de Jesús y quizás cuanto más cerca estemos, más se enfríen muchos corazones, así lo dice la Biblia. Pero vamos a Lucas 2, vamos al Evangelio de Jesús según Lucas. Este fue más fácil que Zacarías, ¿no? En Lucas 2 vamos a leer del 1 al 37, una lectura larga. Algunos van a leer más que en toda la primaria. Y algunos van a leer más que en toda la secundaria también. Dice Lucas 2, 2 al 37. Aconteció que en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo del mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigieron en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba embarazada. Fíjense, ya tenemos un spoiler acá, ¿no? José es de la tribu de Judá, es descendiente de David. Dice el 6, sucedió que mientras estaban allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Será este el Mesías? No tiene lugar donde nacer, le van a hacer un pesebre. No es por crueldad ni nada, sino simplemente porque no había más lugar. A veces hay gente que se enoja con el mesonero, pero en realidad no había más lugar. No tendría que haber nacido en un palacio, no tendría que haber nacido en una familia rica, que tuviera su propia casa de campo ahí en Jerusalén. Había gente que tenía lugares así. Dice el 8, en la misma región
Había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos entonces hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber que se les había dicho lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Hacemos un paréntesis. Fíjense cómo las figuritas empiezan a encajar. ¿Es hijo de Eva? Sí. ¿Es hijo de Judá? Sí. ¿Es hijo de David? Sí. ¿Cómo se llama? Jesús. Fíjense cómo en el momento más oscuro de la historia de Israel está pasando lo más importante de la historia de Israel. Está pasando lo más luminoso, por decirlo de alguna manera. Dice el 22 de Lucas 2. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Bueno, acá sabemos que es pobre por esto, porque ellos van a sacrificar palomitas. Por eso sabemos que José y María eran pobres. Dice el 25, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Yo quiero que te pongas en el corazón de Simeón. Simeón era uno de los pocos que estaba esperando el cumplimiento de las promesas, de las profecías. Simeón ya era anciano. De alguna manera extraña, Dios ya le había dicho que él no iba a morir hasta ver al Mesías. Simeón estaba fuera del templo, quizás estaba en su hogar, en su casa, y el Espíritu Santo le hace ir hasta el templo. Y se encuentra con un bebé que, porque estaban cumpliendo el rito de purificación, tenía 40 días. ¿Cómo es un bebé de 40 días? Chiquitito, muy chiquitito. 40 días. Y cuando lo ve, lo toma en sus brazos y bendice a Dios y dice, fíjense qué increíble lo que dice, desde lo personal hasta lo que significa el Evangelio. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María,
este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Había gente esperando todavía. Simeón y Ana, quizás eran los más viejos de la zona. Ellos dando esperanza a los más jóvenes. Ellos que habían esperado más, eran los que más esperanza tenían. Simeón y Ana tienen 2 palabras claves ahí. Esperaban la redención, esperaban la consolación. Los más viejos dando esperanzas a los más jóvenes. Los más viejos dando ejemplos a los más jóvenes. Qué lindos viejos, ¿no? Y hay algo increíble. Hay muchas cosas increíbles. Pero dentro de eso están las palabras de Simeón que dice: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿Sabes qué? Vos y yo, que ya conocemos a Cristo, podemos morir en paz. ¿Sabe por qué? Porque hemos visto a Jesús, a Cristo. Hemos visto la salvación de Dios. Y esto es un distintivo cristiano. El distintivo cristiano es portarse bien, y está bien. Pero ¿sabes cuánta gente que no cree en Dios también se porta bien? Pero morir en paz no es para todos. Solo morimos en paz aquellos que conocemos la salvación del Señor. Morimos en paz porque conocemos la salvación del Señor. Y este mismo Señor, 30 años después de esto, ya no es ese bebé en el pesebre envuelto en pañales. Este mismo Señor se levanta y dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué contraste con aquello que había pasado en el Edén, en donde se produjo la muerte y comenzó la consecuencia del pecado. Él dice, yo vine para que tengan vida y tengan vida en abundancia, en Juan 10:10. En Juan 11:25, Jesús hablando con la hermana de uno de sus mejores amigos, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y yo te puedo preguntar a vos, ¿crees esto? No importa cuántos años tengas, entre comillas, en Israel. ¿Has visto la salvación del Señor? ¿Puedes morir en paz? ¿Crees que aunque vos mueras no vas a morir? ¿Que si crees esto vas a vivir? Nosotros ahora vemos el pesebre y hay un montón de ilustraciones en esta época. Hasta los paganos ponen pesebres. Si bien hay una decadencia moral muy fuerte que se ve en la televisión, hace 20 años en esta época ponían Ben-Hur, los 10 mandamientos, ponían películas bíblicas, ponían el Evangelio según Lucas, según Mateo en la tele, ahora ponen cualquier otra cosa, Rápido y Furioso, qué sé yo que van a poner el 25. Pero vemos la decadencia moral y está oscuro. Pero siempre Dios tiene un remanente fiel que espera la redención, la glorificación. Y dentro de ese remanente fiel estamos los que creemos esto, que aunque nosotros enfrentemos la muerte, no vamos a morir, porque creemos en Él y no moriremos jamás. ¿Vos crees esto? ¿Crees esto? Y esto se hace una realidad tan importante en el creyente, de que podemos decir junto a Job lo que él dice en Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, a quien mis ojos verán y no los de otro. Eso es lo que dice el libro más antiguo de la Biblia, Job, en 19, 25 al 27. ¿Y sabes qué?
Jesús es el hijo de Eva. No podía no ser humano, no podía ser ángel o animal, tenía que ser un humano descendiente de Eva. Él es el que destruirá a la serpiente y a sus obras. Por eso, como dice Romanos 6, ya somos libres del pecado. En dos sentidos. Dios nos da poder para decirles que no al pecado y ya no tenemos la carga judicial, legal del pecado sobre nosotros y podemos ser libres de la condenación eterna. Él es el descendiente de Judá, rey sobre todos los pueblos. Él es el profeta profetizado por Moisés. Él tiene la plenitud de los títulos dados a José, dador de la vida, señor de la tierra, revelador de los misterios. Él tiene un nacimiento más especial que el de Sansón. Nació de una virgen, no de una estéril. Él es el descendiente de David, cuyo reino será eterno. Él fue el castigado por el pecado de otros y el precio por nuestra paz cayó sobre él. Él es el sacerdote y rey profetizado por Zacarías. Y leí una frase hace un tiempito que decía, el siglo I esperaba un león y vio a un cordero. El siglo XXI no espera ni al cordero, pero verá a un león. El Señor vuelve. Y si vos en ese nacimiento y en estas fechas tan intencionales en recordar ese nacimiento, no ves lo que sigue, te estás perdiendo la historia. El Señor siempre cumplió con su palabra y la seguirá cumpliendo. Y es un problema para vos si todavía no te reconciliaste con este rey. Y es una gran bendición para vos si ya estás reconciliado con este rey. Pero este Señor profetizado a lo largo de milenios dijo que iba a venir y vino. Dijo que va a volver y vendrá. Sin importar la fecha, nosotros celebramos a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, a nuestro Señor, a aquel profeta, sacerdote y rey que dio su vida por nosotros y va a regresar en gloria. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Aunque mueras, vivirás. Podemos morir en paz, porque sabemos que el nacimiento ese es solo una parte de la gran obra de Dios en función a liberarnos de la muerte y del pecado. ¿Crees en esto? Reconcíliate con Dios y cree en Él para salvación. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias porque nosotros hemos visto la salvación de tu pueblo en Jesús. Te damos gracias, Señor, porque no son misterios para nosotros. Podemos identificar muy bien a aquella persona que cumple con las profecías y es Jesús, es el Cristo, es el Mesías. Es ese tan esperado y tan ansiado por miles de personas durante milenios y nosotros lo podemos identificar muy bien y tener fe en Él. Padre, te damos gracias porque en Él hay salvación eterna y en Él comienza y llegará a la plenitud la destrucción del pecado y de su obra, la muerte. Te damos gracias porque en Él tenemos libertad, Señor. Te damos gracias porque podemos acudir a vos a través de Él y encontrar esa reconciliación con vos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo especial en el cual podemos ser más intencionales en recordar tu obra en Jesús. Te damos gracias, Señor, porque Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Rey, Él es nuestro profeta, quien te dio a conocer. Él es el hijo de Eva, que nos trae libertad. Él es el hijo de Judá, el descendiente de Judá, que reina, el descendiente de David, que reinará por siempre. Él es ese Jesús. Él es el Señor de la tierra y mucho más que eso, es el Señor de todo. Él es el revelador de misterios y el dador de la vida, por cuyas llagas hemos sido sanados. Él es el que cargó con nuestro pecado y fuésemos reconciliados con vos. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias, Señor. En el nombre suyo oramos. Amén.